Pues ya estamos otra vez de regreso aquí con un gran invitadazo de lujo. Estamos hoy de Machamanteles Largos. Sí, claro, Juan José García Ochoa, él es subsecretario de Gobierno del DF. Bienvenido a Canal G. Y muchas gracias por la invitación y felicidades por el esfuerzo que están haciendo con este canal. Ahí vamos, echándole ganas y bueno, ahorita ampliándonos a Puerto Vallarta y por supuesto a Bajío, en el Bajío también. Guatemala y todo por allá. Chile, bueno, y toda la gente que nos sigue en España también. Digo, afortunadamente como tenemos esta ventaja del internet, pues nos ven en muchas partes, pero también nos ven en Internet de la República. Saludos a la gente de Veracruz que iban a estar por ahí checando esta entrevista y a la gente que nos ha preguntado, porque hubo muchas preguntas a través de las redes sociales cuando se enteraron que ibas a estar por acá, ¿eh? Sí, y oye, sí, lo que pasa es que les interesa mucho esta parte humana tuya, cómo ha sido acerca de los matrimonios y todas esas cosas que han habido aquí en el Distrito Federal, y una de las cosas que has impulsado tú como el centro comunitario también, pero eso en un ratito nos los vas a contar, Pero empecemos que nos platique un poquito de dónde viene Juan José, ¿de dónde eres? De Guanajuato. De Guanajuato. Oye, ¿y qué estudiaste? ¿Cuál es tu preparación? Estudié administración de empresas, me especialicé en finanzas y luego me vine a México a estudiar la maestría en economía. ¿Y cómo te fuiste metiendo en este rollo de la política? Desde muy joven, desde que fui secretario general de las sociedades de alumnos de la Ibero. Yo estudié en la Ibero León. Por supuesto. Y, claro, o sea, hello. Desde ahí me empecé a meter un poco en la política, me afilié al PRD, que era rarísimo en ese entonces. Pero muy chamaco entonces. Sí, tenía 18 años. 18 años. Okay. Muchas veces, a mí también me tocó este rollo de la universidad, Dorian. Les platico que cuando estás en la universidad te empiezas a meter en este rollo de los grupos, los comités y las asociaciones. ¿Qué tan importante esto, o qué tanto influyó en ti para poder que te fuera empujando al tema de la política? No, mucho, porque como que siempre tienes la inquietud de organizar a los demás y para poder llegar a un fin común. Y entonces lo que haces en un momento para un objetivo social, un objetivo estudiantil, bueno, lo vas traduciendo con el paso de los años en objetivos más grandes, ¿no? Cómo organizar a organizaciones sociales o a grupos para empujar políticas públicas, para generar cambios que mejoren las condiciones de vida de la gente. O sea, ¿siempre fuiste líder en la escuela o siempre te gustó el liderazgo? Porque claro, porque para llegar a estos puestos también tienes que tener un poco de ser como líder, ¿no? Desde que estás pequeño, y cuando ya entras a la escuela o secundaria empiezas a hacer como este tipo de liderazgos, ¿no? Sí, siempre me gustó pues comunicarme con los demás, invitarlos a organizarse, invitarlos a construir como juntos cosas, objetivos comunes, ¿no? ¿Y qué te decían en tu casa, Juan José, en tu familia? ¿Es el hijo revoltoso, el grillero, no? No, lo que se les hacía muy raro es que me hubiera afiliado al PRD, porque en aquel entonces pues todos eran priistas hasta que no demostraran lo contrario. Entonces, bueno, si te gusta la política, ¿por qué no te metes al PRI? No, porque yo creía que la verdad es que había que empujar cambios y que como que apostarle siempre a lo mismo no era lo correcto. Yo siempre fui alguien de izquierda, se me identifiqué con la izquierda, y me parece importante que si eres de izquierda siempre tienes que estar luchando por cambios. Eres miembro fundador del PRD, sí, ¿no? Fui fundador del PRD. Sí, con ¿cómo se llama? Con Cuauhtémoc Cárdenas. Me afilié con la primera campaña de afiliación en el 89. Ok. Oye, pues tenemos algunas preguntitas. Sí, ahí bueno, que el hemos ido preparando por acá hecho. Y también, bueno, la gente nos está, para la gente que se va conectando, bueno, está con nosotros Juan José García Ochoa, él es subsecretario de Gobierno aquí en el DF. ¿Esto fue, en qué año fue cuando entraste? En el 2006, entré cuando ¿verdad? Fue electo Marcelo Ebrard, diciembre del 2006. Llevo 5 años, más de 5 años ya en la subsecretaría de Gobierno. O sea que te has formado también en las filas de Marcelo, ¿has estado? Sí, apoyé su campaña desde que empezó a aspirar como candidato, como precandidato en el PRD, lo acompañé en su campaña interna, me nombró su vocero de campaña durante toda la campaña y luego ya me incorporé a la subsecretaria de Gobierno. Oye, y bueno, ya hablamos un poquito de la parte de la escuela, pero ya, ¿por qué adentrarte en el tema de la política? ¿Por qué meterte? ¿Cuál es tu necesidad de querer participar en esta parte? Bueno, yo creo que es muy importante me parece que es muy importante para mí luchar por la trascendencia y porque lo que uno haga en la vida deje huella, digamos. Y eso me pareció siempre importante y me pareció que la política era la mejor forma de hacerlo, porque
puedes construir con los demás, puedes influir en los demás y puedes convencer o construir formas nuevas de organizar a la sociedad o de garantizar principios tan importantes como la igualdad o la democracia, la solidaridad, ¿no? Fíjate que hay algo muy interesante que me gustaría a mí preguntarte, es acerca de que tú has trabajado los derechos humanos de las personas, pero ¿cómo fue que te adentraste a los derechos de la comunidad LGBT en específico por sus derechos humanos? Cuando entramos aquí a la Secretaría de Gobierno, una de las tareas que le encomendaron a la Subsecretaría de Gobierno fue empujar un diagnóstico de cómo estaba la situación de los derechos humanos en la Ciudad de México. Y una vez que concluimos ese diagnóstico, hacer un programa de acción, que no nos quedáramos solamente con saber cómo estábamos, sino que hiciéramos un programa de acción que involucrara a todo el gobierno, de políticas para cambiar la situación y mejorar los derechos humanos de las personas que viven y transitan en el DF. Entonces nos aproximamos a muchos grupos. Fue muy importante cuando hicimos el primer diagnóstico del capítulo de la comunidad LGBT-TTI, que no había información. Esa era una comunidad que no había un diagnóstico, no se había estudiado, no era visible, ¿no? ¿En qué año fue esto, perdón? Cuando entramos en el 2006 al gobierno, 2006. ¿No? La Comisión de Derechos Humanos del DF había hecho algunas cosas, pero no había un esfuerzo interinstitucional para decir, a ver, vamos a analizar entre todos cómo estamos atendiendo como ciudad a la comunidad LGBT-TTI. Y entonces analizamos todo, todos sus derechos, de acuerdo a lo que establecen las convenciones internacionales, y empezaron a analizar si en la Ciudad de México se estaban efectivamente gozando todos esos derechos. Nos dimos cuenta que no, pero que además no había políticas públicas, claro, no había una diferenciación clara, ni una preferencia que debiera tenerse como grupo vulnerable hacia la comunidad LGBT-TTI por parte de las políticas públicas. Y entonces nos dimos cuenta que era muy importante empujar muchas acciones para ayudar a la comunidad a empoderarse, para ayudar a la comunidad a hacer exigibles sus derechos humanos. Ahora, este tema de la diversidad sexual, no es nuevo, es un tema que durante muchos años ha existido, medianamente, hoy en día ya se habla más. Sin embargo, se dieron cuenta que hacía falta todo esto, pero ¿cómo fue al interior del partido? ¿Cómo fue al interior ya de las autoridades? Porque de repente mucha gente dice sí, pero de lejitos, ¿no? En este caso, detectar el problema, ¿no? ¿Y cómo lo recibieron? Más bien ante sus estatutos políticos, ¿cómo fue que se abordó el tema de la diversidad? Al principio con mucha cautela, es decir, aunque el PRD es un partido de izquierda, durante muchos años nunca puso en su programa de acción derechos tan importantes como el matrimonio entre personas del mismo sexo, como tampoco ponía, por ejemplo, en su programa de acción la interrupción legal del embarazo. O sea, era un partido, progresista en muchos temas, pero había barreras y había temas que también, aunque fuera de izquierda, no se querían tocar. Y es reciente, en los últimos 4 años, ha sido que el PRD ha adoptado esta agenda, nos parece muy importante. Tiene que ver también con la posibilidad de expresarse de los activistas de la comunidad al interior del partido, y también en el gobierno. Es decir, estos cambios que se han dado con la fuerza que ha adquirido el movimiento del LGBT en la ciudad ha hecho también que el gobierno tome acciones, se comprometa y genere cambios, que es lo que se ha hecho en los últimos años, particularmente en este gobierno que ha encabezado Marcelo Ebrard. O sea que, volviendo un poquito y retomando lo anterior, ¿tuvieron que juntarse ustedes con los activistas para hacer este tipo de encuesta? ¿Cómo fue que fueron fortaleciéndose ustedes? Mira, también, por ejemplo, en el diagnóstico de derechos humanos, invitamos a activistas de la comunidad, algunos incluso académicos en ese entonces, otros activistas ya abiertamente sociales. Nos dieron sus puntos de vista. Muchos de ellos estaban en el círculo, de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Que siguió la lucha ahí, ¿no? También. Claro, porque es un espacio muy importante de defensa de derechos. Entonces, algunos que ahí participaban se acercaron, dieron sus puntos de vista. El capítulo como tal, el diagnóstico, lo elaboraron en buena medida las activistas. Y lo que hicimos como gobierno fue reconocer esa realidad, ponerle quizás algunas consideraciones
Y luego ya cuando hicimos el programa, pues eso sí nos tocó al gobierno decir, bueno, ¿cómo vamos a responder a eso que apareció en el diagnóstico? Es decir, el diagnóstico vio que seguía siendo una comunidad discriminada, que seguía habiendo problemas de acceso a la salud, de problemas de acceso a los programas sociales, de que había una condición jurídica de, digamos, de inferioridad frente al resto, si no se garantizaba la igualdad de derechos. Y todo esto generó pues toda una plataforma que hoy estamos tratando ya de revertir con las políticas públicas, ¿no? Ahora, porque también se ha dado como un boom, ¿no? De repente que, bueno, originalmente el PRD, ¿no? Tiene su Comisión Nacional de Diversidad Sexual. Así es. Y bueno, otros partidos también han replicado como este modelo. ¿Qué opinas de esos políticos, ¿no? Que como tal, en su momento, pues nunca se hablaba de que si eran o no eran gays, ¿no? Hoy en día se asumen y a través de asumirse aprovechan eso para utilizarlo como bandera. ¿Qué opinas de esos políticos? No, me parece que ha sido muy importante, porque de alguna manera representan la vanguardia de lo que hoy se está ya generalizando en la ciudad, que es la tolerancia. Es decir, pero ahora tendríamos que tener tolerancia, si realmente sería la palabra que... Yo diría que estaría respeto. Bueno, respeto, ¿no? El respeto y el respeto y digamos y la tolerancia a la diferencia de opiniones, Okay. Claro. a la diferencia de ideas, a las diferencias en los gustos, en las preferencias, y que hoy yo me parece que es muy importante el cambio cultural que se está haciendo. Lo que al principio fueron, por ejemplo, una pequeña comisión dentro de un partido político o un grupo de activistas normalmente haciendo trabajo con muchas dificultades y hasta cierto punto en la marginalidad. Hoy es ya un cambio cultural, es decir, hoy vemos en las calles que muchos jóvenes viven abiertamente su sexualidad, su preferencia. Cada día es un tema menos cuestionado y es un tema, digamos, que se va volviendo común en la Ciudad de México, que nos está convirtiendo pues en una ciudad verdaderamente liberal y abierta y respetuosa de los derechos de las personas. Okay. Entonces, yo creo que ha sido muy importante esto que inició en los partidos políticos, particularmente los de izquierda. Ahora, esto tiene que traducirse en que también haya empoderamiento, o sea, no basta con una comisión, se tiene que tener representación, una secretaría, ¿no? Una secretaría, se requiere tener representación legislativa, se requiere tener funcionarios públicos que puedan ellos mismos hacer políticas públicas, espacios y servicios gubernamentales orientados y manejados por integrantes de la comunidad. Entonces, este paso de un empoderamiento político mayor es un paso necesario, que está empezando, pero se tendrá que fortalecer. Y yo creo que sería muy importante. Fíjate, justamente la semana pasada hablábamos con un candidato justamente de tu partido que decía que obviamente lo que necesitaban estas lugares de ¿cómo se le llama esto? De trabajo, ¿no? Como servidores públicos, que involucraran a la gente de la comunidad, porque muchas veces no sé, en la PGR, en muchos lugares donde van y denuncian, no los pueden atender o no los atienden con el debido no están sensibilizados, ¿no? No están sensibilizados como Exacto. tal. Por ahí se hizo una propuesta, por ejemplo, retomando esto que menciona Dorian, para sensibilizar a las instituciones, ¿no? A la Procuraduría, ¿no? A todas las instituciones, secretarías, todo ese rollo, para que realmente todos los servidores públicos o la gente que trabaja precisamente y que se dedican obviamente a atender y a la gente, a los ciudadanos, pues estén capacitados realmente para poder tratar este tipo de temas. Sí. Porque muchas veces, digo, si de repente acudimos, a mucha gente, por ejemplo, en el caso de las denuncias, ¿no? De repente no tienen, vas, aparte de que ya fuiste agredido, aparte de que ya te pasaron 1000 cosas, todavía tienes que aguantar que de repente, no sé, la gente que está ahí en el ministerio estás haciendo caras, ¿no? Estás haciendo gestos, está burlando. No, espérate, porque aparte a veces les dices, oye, pero yo necesito a alguien de derechos humanos para que esté viendo sobre mis derechos que no sean violentados, ¿es correcto? Y te dicen, no, pero aquí no tenemos derechos humanos. Y eso acaba de pasar justamente en la delegación Miguel Hidalgo. En la Miguel Hidalgo, justamente una mujer que fue golpeada, fue a levantar un acta. Yo le dije, ¿sabe qué? ¿Dónde están los derechos humanos? Porque tiene que haber derechos humanos aquí para que vea esto que está sucediendo.